Inmobiliarios en la Jungla. Un tiempo de radio dedicado al sector de los APIs, alquiler, venta, financiación, inversión. Inmobiliarios en la Jungla. Presenta Vicente Díez y Lluís Planels. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Vicente Díez, bueno ya, Vicente Díez por lo que queda, porque realmente de casualidad, porque gracias a que ha venido, porque me abandonaba, me dejaba solo hoy, que se nos va al sur de Marruecos, digo a París, perdón, por la temperatura. Al norte de España. Al norte de España, sí, esto ya es al revés. Bueno, al norte, que hace, estaba leyendo yo, 40 grados allí en París, ¿eso es normal? Sí. No es broma, me están engañando. ¿Sabes qué pasa? Que Pluto se va a convertir en un perrito caliente en el Disney, que vas a ver. Los ratones colorados, nunca mejor dicho. Sí, aquello va a ser, vamos. Y el tío Gilito, o sea, me gilo y ahí lo dejo, pero bueno. En fin, pues nada. No, me voy en nada, 3 horitas. Pero digo, el Toy Story irán con placas solares o algo, ¿no? Sí, digo yo. Sí, totalmente. Yo digo, me aburría en casa, digo, me vengo para la jungla a hablar un rato de... No sé si vamos a hablar hoy de vivienda, del mundial o de qué. Estamos aquí. Sí, a ver, o la casita de Bad Bunny o una cosa de esas, ¿no? De algo de eso, porque al final teníamos 2 invitados estelares y no sé si son las calores veraniegas o ya que la gente, no sé, le da por tomarse las tardes con más tranquilidad. Yo desde el momento que veo a Vicente con bermudas digo, queda inaugurado el verano. Con bermudas y con la camiseta de España. Eso es. Con la camiseta de España. Pero solo veo una estrella, tío. Lo malo es que no sé si habéis fijado quién llevo detrás ahí puesto. No lo vamos a nombrar ahí el que llevo en. Ay, espera, que no te he visto la espalda. No, deja, mejor. Porque al final no he ido convocado. No te he visto. No he ido convocado. Entonces... Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Vicente Díez, vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y portavoz. Sí, y además CEO de Habitale Blasco Ibáñez. Uy. Buenas tardes. Me lo aprenderé al final, ¿eh? Buenas tardes a Lluís Planells, CEO de Cases del Horta. Ahora si eres capaz dices el nombre que hay ahí grabado en la camiseta. Madre mía. Vocal de APIVA y uno de los máximos responsables de comunicación del Colegio de APIs de Valencia. Vocal o vocalista, pero te digo que el nombre de atrás no te lo sé decir, ¿eh? Ya te lo he dicho yo. Hussein. Hussein. Si es que yo creo que me han vendido una camiseta de Irak, de Irán o de Jordania o de Arabia. Si es que ahora está infestado de países de Medio Oriente, de Oriente no tan medio y lejano y alguno de una sorpresa, ¿eh? Aunque, Messi se está saliendo por bien de Argentina, porque si no Argentina estaría, vamos. Y España, el primer partido dejó un cabo suelto. Pero... Un cabo suelto muy verde. Muy verde. Ahora parece que haya remontado, pero que no nos confiemos, que la madrugada del sábado para el domingo se la juegan contra Uruguay. O sea, que cuidado que... Ojo, que yo lo voy al partido porque me voy de concierto con el chiquillo a Benetúser. Sí. Y como acaba el concierto a la 1:40... Vale, y el chiquillo me ha dicho, lo papá, vemos. S'agafem un taxi, s'anem directes y veiem el fútbol. Y vale, tú te pones a ver el fútbol, que papá va a dormir, lo que no está escrito. Pues a mí me pillará en París, ya veremos a ver si puedo verlo. Pero hombre, me gustaría, porque al final es un partido de selección. Y ya no sé si trasnocharé o madrugaré. Porque claro, cuando salen las 2, ¿qué haces? ¿Trasnochar o madrugar? Pues comer. Es que también en París se puede trasnochar. ¿Tú que conoces París? Bueno, espera, no estaré en París, estaré en Euro Disney. En Euro Disney no se puede trasnochar, ¿no? En Euro Disney no creo. Bueno, hay espectáculo por la noche hasta las 12 algo así, pero pero no hay gran cosa. Pero si te vas a París tiene una fiesta... Ya, de las buenas, ¿no? Sí, no, como gran ciudad y además multicultural y demás, París merece la pena. Escápate, déjate el conejo ese con orejas negras. Sí. Lo importante será encontrar un televisor que lo hagan, que me imagino que en el hotel o por ahí lo tendremos. Te coges el móvil y te paso la pirata. También se puede ver por el móvil, sí, pero bueno, nos convoyaremos. Estamos ahí varias parejas y a todos nos gusta el fútbol, seguro que encontramos acomodo. Pero bueno, yo, mira, pensando en París, me estoy acordando de cosas de vivienda. Ahora que nos están invadiendo, entre otras nacionalidades, los franceses. Me acuerdo que uno hace unos años me lo decía. Decía, no, ya llevo 3 pisos comprados en Valencia. Eso estamos hablando a lo mejor hace 3 o 4 años fácilmente. Dice, ya llevo... Pero tú sabes lo que vale un piso en París. O sea, si es que... Bueno, pues tú mira, sí que lo sabrás, ¿no? Luis, sí, hay zonas que el metro cuadrado llega a 20.000 euros el metro cuadrado.
Muy bien. Es decir, 20.000 euros el metro cuadrado. De hecho, tengo unos amigos que viven allí, que bueno, han estado en Shanghái, han estado en diferentes zonas y demás. Y a mí me sorprendió, te hablo de años mucho más difíciles aquí, que estuvimos en el 2015, fuimos a verlos. Y me dice, mira, nos acabamos de comprar un piso. Digo, hostias, vamos a verlo. Segundo sin ascensor. Ajá. 40 y tantos metros. Vale. Medio kilo, tío. Medio millón de Sí, euros, sí, sí. no de francos. De tú lo has dicho. De euros. Medio millón de. Sí, sí, ¿Y eso sí, en sí. qué año? Eso en el 2015. Anda, 2015. Bueno. Y yo creo que eso se puede explicar porque antes de entrar Sarkozy se hizo un... Bueno, la ley del suelo es muchísimo más dura en Francia que aquí. Ajá. Allí no se permite, Sarkozy habló de hacer un tercer radial a lo largo de París, lo único es que no era viable a nivel de población, a nivel de tráfico, porque son ciudades muy saturadas y demás. Sí. Y claro, sí que es un problema que ellos tienen desde hace muchos años, que aquí no lo hemos vivido hasta ahora, Sí. que tienen una sobrepoblación para aquellas zonas que son edificables. Entonces el precio por metro cuadrado pues se dispara pues en las capitales principales, como puede ser París, Lille, Lyon y demás, que es un poco la frase esta de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí. Pues no nos fijamos lo bastante como para ver que nos podía llegar a suceder algo similar. Y luego tiene la misma la Francia vaciada en la zona de la campaña, toda la zona o incluso las zonas de la vendimia, que además históricamente España manda mucha gente a vendimiar. Sí. Y son zonas donde, oye, pues una casa bien, por 240.000 pavos la tienes. Bueno. Mis suegros, por ejemplo, viven en una zona de campo abandonada y viven en una especie de comuna, bueno, no es una comuna, es una comunité que depende de un ayuntamiento y demás. Y ellos tienen problemas ahora para vender su casa y lo tienen, pues, como bien te he dicho, a 250, un chalet con piscina climatizada. Por eso que la España vaciada y no estamos tan lejos de toda Europa, aunque ahora nos rasguemos las vestiduras, Sí. pero sí que es verdad que yo creo que es muy parejo en muchos aspectos. Lo único es que aquí siempre hemos llegado un pelín más tarde, ¿no? Es decir, en ese aspecto. Bueno, esto me invita a pensar que a lo mejor había que encontrar soluciones globales, o sea, a problemas globales, como es el problema de la vivienda. Al final, el problema que pueda tener París, pues matizándolo, pues puede ser el problema que puede tener Madrid, Barcelona y a la larga puede tener Valencia. De todas formas, también te digo, tú y yo que aquí tanto hemos criticado que las dependencias de vivienda están transferidas Sí. a ayuntamientos, comunidades Sí. y estados, solo falta que lo subamos a la Unión Europea más. No, sí, eso por supuesto. No, sí, se ha puesto nervioso. Casi se le cae la estrella del Mundial y toda la camiseta, pero bueno. Eso por supuesto, pero que al final hay que buscar unas políticas básicamente comunes, porque se replican los problemas. Es decir, exceso de población, prácticamente imposible construir en ciudades grandes y no tan grandes, porque cada vez cuesta más. El hecho de construir más también implica un mayor uso de recursos básicos, como puede ser el agua, puede ser comunicaciones, la dificultad de... Claro, si al final haces ciudades enormes, te cuesta mucho llegar a los sitios, porque dices, bueno, vale, por mucho que agilices las infraestructuras, pero llega un momento que hay ciudades sostenibles. Valencia, a mí me parece una ciudad relativamente grande y tiene 800.000 habitantes. Si sumas la metropolitana nos vamos a 1,5 millones, básicamente el doble. Pero París no sé los habitantes que tiene, pero probablemente que tendrá 5, 6, 7, 8 millones. Una burrada. Ahora le pregunto Burra. al cuñado, no te preocupes. No, yo sé que, entonces al final dices, ya llega un momento en que son prácticamente imposible que crezcan más. Porque es que si crecen más, ya dices, ¿cómo se puede sostener una ciudad así? ¿Cómo se puede mantener a ese nivel? Entonces al final, pues habrá que buscar soluciones comunes. Soluciones tú hablabas de la España vaciada y la Francia vaciada. Pues habrá que ir por ahí y decir, bueno, vamos a construir más vivienda que tiene me he ido poco, ¿no? Sí, bueno, 2,1. ¿Millones? Sí. ¿Solo? Sí, Bueno, lo único es que con el área metropolitana de 11 a 12 millones. Ahí está. Claro, es que al final
las ciudades son sus áreas metropolitanas, porque llega un momento en que ya te confundes y dices, no sabes exactamente dónde estás. Si estás en la ciudad, estás en una población que está pegada a la ciudad, al final básicamente es lo mismo. Entonces, de todas formas, por ejemplo, en las políticas de vivienda en el gobierno francés, históricamente además, es algo que a mí me causa mucha envidia, porque hay ciertos países que las políticas de vivienda no las cambian conforme los signos políticos diferentes que entran en el gobierno. Sí. Y realmente llegan a conseguir un cierto consenso. Y es algo envidiable. Ya. Es algo envidiable. Es decir, no porque cambiemos de gobierno que tenemos que cambiar las políticas de vivienda. Y tienen que ser, pues, porque además la vivienda, con lo que se trata de construir, solo falta que cada 4 años estamos cambiando de guión. Entonces no llegamos a... Pero allí tienen un sistema de ayudas. Y mira que Francia tiene una deuda sobre el Producto Interior Bruto bastante elevada, donde allí prácticamente la mayoría de los jóvenes a partir de los 18 años tienen ayudas de alquiler y se pueden, para facilitar lo que es la movilidad dentro de toda Francia. Muy bien. Entonces, es una medida que aquí ahora parece, y si quieres luego hablamos del Plan Estatal de Vivienda, que sí que hay ayudas en ese aspecto, pero que allí facilitan la movilidad. Porque claro, aquí si compras, luego tienes que vender. Claro. Y con las cargas impositivas que tiene la vivienda en impuestos, tanto para el que compra como para el que vende, lógicamente es una sangría. Se queda mucho dinero por el camino. Yo a veces se lo digo a los clientes, digo, cuidado, piensa bien cuando vendes, por qué vendes, qué vas a hacer con ese dinero, qué vas a comprar, porque se va a quedar mucho dinero por el camino. Porque la gente muchas veces conoce las exenciones, ¿vale? Porque, bueno, hay una posible reinversión, pero cuidado, a la hora de comprar no te libras del ITP, o sea, es que no hay manera. Sí que te libras. ¿Cómo te puedes librar del ITP? Cuéntame. Pues mira, tengo un caso, tengo una firma el lunes, de hecho, de una persona que perdió la vivienda en la Dana. Ah, bueno. Y para comprar vivienda cuando perdiste la tuya, tienes una exención íntegra del ITP hasta final de año. Ostras, pues me he quedado alucinado, es decir, me ha tocado mirarme la normativa. Eso no lo han publicado. Eso no se ha publicitado mucho. Bueno, pues sí, lo han publicado oficialmente, pero que no han hecho mucho. Pero me ha tocado ir a la normativa, leerme el BOE, leer todo el tema y comprobar que realmente hay una serie de condiciones y demás, pero lógicamente a esa persona le hacen un favor. Claro. Porque lógicamente ya pierde bastante pasta, porque de la indemnización que obtuvo a lo que luego puede adquirir y demás, pues oye, pues es una forma también de ayudar. Y realmente igual en la exención de ciertos impuestos para alguna gente vulnerable, ¿por qué no? Sí. Sí, no solo... pues bueno, que estamos habituados entre comillas, a las bonificaciones, que no exenciones en la compra de primera vivienda cuando es gente joven o gente con determinado grado de discapacidad, familias numerosas, etcétera. No mucho etcétera, también es verdad. Pero claro, el que tiene toda la ilusión de decir, es que yo tengo mi pisito, mi familia ha crecido, llevo 10 años en esta vivienda y ahora quiero comprarme una más grande, un chalet, mejorar, a pasar por caja. Pero luego, además, ahí hay un tema, y es que en las exenciones, mejor dicho, realmente las bonificaciones de impuestos, yo creo que no están bien previstas, porque también dentro de primero, ¿sabes? Los límites de 180.000, que hoy en día encontrar casas por 180.000 para familias numerosas o para jóvenes o para tal, pues no es sencillo. Pero se me ha dado un caso últimamente de 2 ventas más, que en concreto eran padres que tenían hijos con una discapacidad tanto física como intelectual superior al 60%. Ajá. Entonces, una de las partes que han comprado sí que obtienen bonificación porque se les considera familia numerosa, pero no está previsto que porque tengas una persona a cargo de estas características no tengas una bonificación o exención de impuestos, cuando realmente la vida es mucho más dura. Yo no, totalmente. Sí, esta serie a veces de vacíos, de huecos que son difíciles de explicar, pero bueno, al final todos se resumen lo mismo. Yo sé, a ver, Susana Camarero, yo sé que te está escuchando con un papel y un boli y está apuntando. A ver, es que hay que pensar las distintas situaciones que trae la vida. Hombre, lo de la Dana está muy bien pensado, porque bueno, pierdes tu casa y encima dices, bueno, es que por obligación te tienes que comprar otra. Ya tienes suerte de poder comprártela. Claro, que tengas que volver a tributar
pues dices, bueno, pues lógicamente esa bonificación, esa exención, bienvenida sea. Pero claro, es que si te pones a pensar, la gente que quiere de alguna forma mejorar también se le está castigando. Y dices, bueno, a ver, ya pagué cuando compré mi primera vivienda, ahora tengo que volver no es mi segunda vivienda, es que cambio. Digo, bueno, vendo la mía, compro otra. Y la gente pues se queda un poco sorprendida o alarmada y dice, ostras, ahora tengo que volver a pagar. Claro, es que no estamos hablando de un 1, de un 2, un 3%, estamos hablando de un 10%. 9. Ay, es verdad, es el 9, no han bajado. Nos hemos acostumbrado, estamos siempre igual, ¿eh? Bueno, vale, el 9, venga, te lo compro. Pero claro, lo que tú decías, el que mejora se va a viviendas de 300.000 euros, normalmente, porque hoy en día mejorar es difícil que sea por menos de... Tenía ahí el caso de unos clientes, pues eso, que tienen su vivienda en Catadau y dice, bueno, pues es que queremos un chalet, queremos vivir en un chalet porque nos gusta la naturaleza, nos gustan los animales, queremos que nuestros hijos tengan, pues eso, un terreno, plantar un huertecito. ¿Qué te ha dado, cliente? Cliente vendedor. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Todavía nada. Pero vamos, y quiere comprar un chalet, claro, y se pone a mirar chalets y difícilmente baja de 300.000 lo que están buscando. Entonces, claro, empiezas a hacer números y dices, vale, tú vas a vender esto, vas a tener una serie de gastos cuando vendas, pero es que cuando compres no te escapas del 10, no, del 9, vale. Del 9, más luego el que vende la plusvalía municipal, la plusvalía fiscal si no reinvierte en vivienda habitual. Sí. Tela. Sí. Tela, Sí. Tela. Y al final la fiscalidad es brutal por donde la pilles. Pues también hoy pues hace una plusvalía a una vendedora que está en una residencia, pues oiga, y tiene que pagar plusvalía municipal mi tía por la venta de este piso, y dice, pues sí, tiene que pagar, porque prácticamente las exenciones y las bonificaciones en Valencia son... En Valencia capital, no, en pueblos sí. En pueblos sí. Aquí, por ejemplo, hay ciertos pueblos que por un grado de minusvalía y demás, estás exento de tributar por la plusvalía municipal. No tiene sentido que una persona venda para pagarse la residencia y que encima tribute en esos aspectos, porque además si las residencias fueran todas públicas, claro, y eso Michel Valencià suposara, si suponiera en un momento dado que esa gente no tiene que desembolsar, pues oye, la gente vende a veces por necesidad, o los hijos venden por la necesidad de sus padres. Sí, porque es que al final dices, no es que haya una doble, es que a veces hay una triple imposición, porque dices, vamos a ver, cuando hablas de plusvalía, dices, vamos a ver, ¿de qué plusvalía hablamos? Es que tienes dos plusvalías. A ver, yo personalmente, tú sabes que yo no soy en contra de los impuestos. Es decir, yo tampoco. Y estoy más a favor de su correcta aplicación. Totalmente. Ojalá se utilizaran y se emplearan como de la mejor forma posible. Como toca. Y entonces, si uno tiene que pagar de más para que otro tenga, y pues oye, al fin y al cabo, el bienestar social es positivo y yo creo que nos beneficia a todos, y tener unas calles más seguras y tener un todo, ¿por qué no? Pero sí que es cierto que lo que no puede ser es que haya una disparidad, por ejemplo, entre Madrid un 6 y aquí un 9. A la hora de adquirir, eso es una barbaridad. Las plusvalías, ojo, en Valencia Capital tenemos relativamente suerte. Me consta que Torrente no hay tanta suerte con las plusvalías municipales en cuanto a los importes. O municipios muy pequeños que no tienen prácticamente suelo, como Benetúser, se disparan. Claro, lo que es la plusvalía municipal. A ver, que al final es una forma de financiar los ayuntamientos, que evidentemente lo que tú dices, lo público se tiene que pagar de alguna manera, tiene que salir de algún lado. Pero yo más que el exceso, a veces veo el sinsentido. O sea, yo, por ejemplo, que se calcule un incremento de patrimonio con un valor de una persona que compró hace 50 años. Y diga, que las cosas hace 50 años no valen lo mismo que ahora. Sí, pero eso existía. Estaba el coeficiente de abatimiento existía. Que se lo cargó Rajoy en su época y nadie lo ha vuelto a poner. Nadie lo ha vuelto a poner, ¿no? O sea, llegó este hombre, se lo cargó. Yo me acuerdo, la primera medida que hizo Rajoy es que fue fantástica. Subió el IVA del 19 al 21, cuando toda la campaña dijo que no iba a subir los impuestos. Y eso no duró ni una semana. Y a la semana nos sube el IVA al 21% a los profesionales. Digo, ole, campeón. Pero lo del abatimiento,
Pues eso es para quedarse abatido, nunca mejor dicho. Sí, pero Porque nadie, es que- pero igual que cuando se declaró inconstitucional, y tú eres abogado, cuando se declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal, Nada, que ya se estuvimos, inventaron otro. se inventaron otro, pero es que además se lo inventó el PSOE, pero no protestó ni PP, ni Vox, ni Compromís, ni EH Bildu, ni nadie. Es decir, Nadie. claro, porque la principal fuente de financiación de los... Ahí no hubo Gresca. Vamos a ver, ¿cómo se van a pagar los sueldos, dietas, coches, a los que están y a los que no están? Y a los Y para ser los justos a las trabajadoras sociales, Hombre, por los supuesto. colegios, los parques, Por la supuesto. limpieza y demás. Por supuesto. Pero sí, es que últimamente yo creo que estamos muy calentitos. No, a ver, si es que yo siempre digo que en este país es fundamental la coherencia fiscal. Tú decías del 6 de Madrid y del 9 de Valencia. Esto para empezar. Decir, oiga, si está muy bien pagar mucho. Si se paga mucho, fantástico. Por eso quiere decir que has ganado mucho. Y las plusvalías, al final, es un beneficio que, oye, hay que repartirlo. No solo se lo puede quedar quien la genera, sino también que contribuye a la comunidad. Pero cierta lógica. O sea, no tenía ninguna lógica, como bien hemos dicho, cargarse estos coeficientes, no actualizar algo, pero si es que es de sentido común. Vamos a ver, oiga, si en el año, cuando yo tengo uso de razón, pues mis padres los pisos, pues en la época de mis padres, en los años 70, pues los pisos valían, ¿qué? Pues 1 millón de pesetas, por ejemplo. Pero claro, no es el mismo el 1 millón de pesetas del año 70 que los 6.000 euros de ahora. Oiga, no tiene nada que ver. Hay una finca en Benetúser que la llaman la finca de los millonarios porque eran todos los pisos 1 millón. Pues imagínate, nadie prácticamente podría comprarse un piso de 1 millón de pesetas. Claro, esa gente que ahora tira a vender el piso y dice, no, es que a usted le costó 1 millón. Entonces tiene que pagar como un arreglo que le costó 1 millón. Ya, eso luego se lo explicas a la gente y se quedan así como diciendo, ¿me estás tomando el pelo o me estás contando la verdad? Claro, cuando empiezas a hacer números con una persona que va a vender un piso y dice, no, pero es que usted, como lo compró hace tanto tiempo y ahora tiene la suerte de que vale muchísimo, pues 50.000 euros se le van a ir por el... No, iba a decir por el cubo de la basura, no. Pero, oiga, 50.000 euros es lo que va a tener que tributar. Pero eso es como tus padres o los míos, que con los planes de pensiones, los pobres para grabarse 4 duros hicieron y luego para recuperarlos iba a la base de renta. Mira, hablando de... Y esto ha sido súper cercano, porque es un familiar, no sé si lo conté, si no lo cuento ahora, un familiar muy cercano, para más Inri, pues dieron una propiedad, tuvieron un incremento de patrimonio, por supuesto, pagaron por el incremento de patrimonio, lo que tocaba, pero claro, oh sorpresa, había un complemento a mínimos en la pensión. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí. Había un complemento a mínimos en la pensión. Cartita, es decir, señora, usted tiene un complemento a mínimos, pero como ha tenido un incremento patrimonial este año, no le corresponde el complemento a mínimos. Ahora tiene que devolver. Pues estamos hablando de cerca de 8.000 euros, cuidado. Afortunadamente en cómodos plazos durante 5 años descontado la pensión. Pero por eso digo, a veces no es doble, sino es triple imposición. Porque dices, oiga, si es que al final el beneficio de la vivienda, ¿quién se lo acabo llevando? Por un lado, Hacienda con el incremento patrimonial, por otro lado me quitan el complemento a mínimos que tenía durante ese año. Y dices, a ver, ¿tiene sentido todo esto? Es que al fin y al cabo chupa el Estado, chupa la autonomía, chupa el ayuntamiento y... Iba a decir, chupamos todos. No, Todos no. No, para nada, por favor. Todos no. Pero bueno, también podemos hablar de cosas, no sé, más alegres, más cercanas, porque cuando nos podemos hablar de impuestos de verdad, yo es que me enciendo. Sí, eres tú el causante de las temperaturas en París. Sí, ¿será porque estamos ya en cierre de renta y ¿cuándo es cuando cargas la renta, el IRPF? A mí me suele devolver. ¡Ostras! Miedo me das a devolver. Me suele devolver, pero bueno. Pues viene ahora, los que nos toca pagar creo que es el día 30, cuando nos lo cargan, la semana que viene. Y por si fuera poco, tenemos luego el trimestre. O sea que... No, julio es mortal, ¿eh? Por eso me voy ahora a Euro Disney, porque es que si no, a finales de julio no me puedo ir. A ver, tú piensas, yo que tengo empresa con trabajadores, piensa seguros sociales, nóminas, IVA, IRPF... Y prácticamente en 10 días más, otra vez, seguros sociales y nóminas. Demasiado me quejo. Es decir, julio es un mes cálido. Nada, luego nos iremos de vacaciones. Sí, sin un duro en la buchaca. Desde luego. Pero bueno, lo importante es al final estar ahí en el mercado. Ahora en esta segunda parte hablaremos un poquillo
Hay cosas que no se pueden contar todavía, me has dicho. No, aún no. Aún no, ahora... Aún no, pero pronto. Pero sí que podemos hablar de las últimas novedades que tenemos en el colegio, de la nueva junta. Pronto volveremos a clase. De los nuevos cargos, de todo y bueno, ya veremos a ver. Sí, y bueno, jungleros, si tenéis cualquier duda, queréis hacer alguna consulta inmobiliaria sobre una venta, sobre un alquiler... sobre hipotecas. El otro día también contaremos, tuvimos la inauguración de la nueva sede de Tramita Levante. Correcto. Hablaremos. Cualquier cosa en el 622-090902, en cualquier cosa en el 622-090902, nota de audio, un WhatsApp escrito, nos llamáis y entráis en directo, le preguntéis a Vicente qué tal las Bermudas, cualquier cosa, lo que queráis, sin ningún problema. Aprovechar que solo nos quedan 2 programas esta temporada, ¿eh? Ahí sí que nos vamos de vacaciones. Y además yo creo que el último además va a ser divertido. El último va a ser potente. Va a ser muy potente. Como toca. Gente que no hemos dicho nada de que estuvimos el jueves de fiesta, ¿no? ¿Fue el jueves? Ya ni me acuerdo. Sí, fue el jueves. Estuvimos de jueves con los amigos de Tramita Levante, además. Sí, menudas instalaciones. Se han currado ahí los amigos de Tramita, Daniel Devis, Aleix Miralles y todo su equipo. Burriana 26, unas instalaciones preciosas que además combinan un poco lo tradicional, lo industrial, con lo moderno. Sí, además una oficina bastante maja con una zona de trabajo al fondo, sí. Y éramos un huevo de gente. Éramos un montón, porque al final, bueno, recordemos a los oyentes quiénes son Tramita Levante. Tramita Levante es una empresa especializada en financiación hipotecaria, gestoría y hoy que tantísimos compradores tienen que recurrir a lo que es la financiación y lo más alta posible, pues yo creo que es imprescindible acudir a empresas como ellos. Y además son brokers financieros que además el coste de su trabajo es bastante equitativo y equilibrado. Cobran un 1% sobre el precio. Sí, sí. Y creo que el mínimo, 1.800, una cosa así, pero sí. De lo que se oye por ahí a lo que se hace, es decir, está muy bien. Mira, yo firmé hace nada con ellos, con una entidad, además una entidad súper conocida en este país. No había que ir a rebuscar mucho. Y consiguieron un 90%. Un 90% del valor de tasación, ojo, valor de tasación. Que no es el de compraventa, además. Que no es el de compraventa, además. Y claro, una pareja joven con algo de dinero ahorrado, pero fíjate, consiguieron financiar el 90% sin avalista, además. O sea, que es la firma de los padres. Quiero decir que al final, y además me dijeron algo que me quedé con ello. Dice, no, es que hemos estado 3 meses dando vueltas con nuestros bancos, hemos ido a 3 bancos diferentes que nos decían que sí, que sí, que sí, y al final no era que sí, que sí. Y oye, y aquí desde Tramita Levante me han cogido los papeles, han ido al grano, han ido a buscar al que realmente sí, y ya te digo, 90% de valor de tasación. Es que esto en las hipotecas lo hemos hablado muchas veces. El tema no es que el banco te dé o no te dé, es cómo se lo planteas tú al banco. Efectivamente. No, además, hay que tener en cuenta que empresas como Tramita, que llevan muchos expedientes, pues quieras que no, tienen un trato no preferencial, pero sino que al final les resulta mucho más fácil conseguirlo que si vas tú por la ventanilla. Es que es así. O sea, y por eso insistimos mucho en la importancia de que estos brokers hipotecarios te asesoren. Es fundamental. O sea sí. Y bueno, pues... No, pero estuvo muy bien. Además, había notarios en la inauguración, había un montón de gente, es decir, realmente estuvo divertido. Fue un final de tarde agradable como tal y demás. Pero potente. Sí, además de verdad, ¿eh? Sí. Y bueno, también tuvimos antes lo que es la presentación de la nueva junta. Por cierto, dar la bienvenida a una nueva miembro. Y la enhorabuena al Presi, que revalida. A eso estamos. Ay, no le hemos llamado para hacer la puñeta un poco, para decirle presidente. Le llamaremos en el de cierre, ¿no? La semana que viene que cerramos temporada, le llamamos y... Es verdad. Y que se nos despida como Dios manda, lo que es la temporada. Pero bueno, tenemos lo que decía, una nueva miembro, Inés Sales, además, que viene de raíces de administración de fincas. Y oye, que se le vio con ganas, ¿eh? Sí. Además jovencita, ¿eh? La traeremos un día para acá. Seguro. Hombre, Inés, si nos está escuchando, que ya vete preparando porque aquí te pillamos por banda. No te escapas. Y vamos adelante.
y eso. Y bueno, y queríamos un poco también asesorar, hablar un poquito de lo que es el plan de vivienda, que lo tenemos ahí, que he visto que tienes ahí me voy a poner la gafa porque si no, sin gafas no me veo. A ver, el plan de vivienda como tal es una medida que ha llegado tarde, porque lógicamente son incentivos para la construcción, la compra, el alquiler, beneficios para el comprador, beneficios para el vendedor, para aquel que compra para alquilar, con diferentes ayudas, tanto al inicio como al final del contrato y demás, y es una aportación de 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros es una barbaridad. Sí, no, al final es una cantidad nada despreciable. Sí que es verdad que, bueno, que el tema de la vivienda es como todo, las soluciones no son a corto plazo. Quitando el cartel ese que tú ves cuando vas por ahí, que te vas a encadenar un día él, Ay, que todo oyente lo sabe, que ahí se esperaban viviendas y no las hay. Por favor, es que de verdad me indigna. El otro día aparqué el coche al lado. Imagínate. Lo busca. Tremendo. Pero bueno, sí, tú anotas aquí unos detalles de lo que es el esquema, el resumen, un poco de lo que es el plan, pero bueno, una de las cosas que se pretende fundamental, aumento de la oferta de vivienda protegida y asequible. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad y uno de los objetivos sea ese y la protegida y asequible además, es decir, que claro, por fin se vaya a promover de una forma más fuerte todo lo que es vivienda protegida, porque al fin y al cabo la gente lo está pasando mal y no tiene ningún sentido que en un país de primer nivel como el que estamos, que la gente lo pase chungo para conseguir vivienda. No tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. Y una de las cosas que yo me preguntaba, porque aquí en la normativa autonómica que tenemos existen unos plazos de protección que además se han acortado. Ha habido gente que le ha gustado, ha habido gente que le ha disgustado, pero esto choca un poco con el nuevo plan de vivienda. ¿Cómo lo conjugarán? Pues en principio lo que es la vivienda de protección oficial será vivienda de protección oficial para siempre. Es decir, permanente. Ves, el valencià se mos va avui, eso sí, no pot ser, permanentemente. Es decir, que como tal, yo creo que también es una medida buena en ese aspecto. Es decir, que una persona necesita una ayuda del Estado para obtener una vivienda protegida que le ayude a entrar, y a partir de ahí son pisos trampolín. Oye, cuando uno prospera en su vida y tiene ese apoyo, pues oye, en un futuro ya comprará una casa mejor. Ya se irá una mejor, ya irá un poco haciendo un proyecto de vida y a partir de ahí puede hacer marcha. No, que al final tiene sentido. Si tú te estás beneficiando de una serie de ayudas, estás adquiriendo una vivienda pues a un coste probablemente menor de lo que marca el mercado, porque al final los módulos de vivienda protegida, de eso se trata, de que estén por debajo de lo que está marcando el mercado, pues luego a la hora de vender no pretendas obtener un beneficio. Y dices, bueno, vamos a ver, me he beneficiado ya de poder adquirir una vivienda a un precio asequible, pues luego este testigo se lo paso a otro. Es un poco... o sea, no significa que no la puedas vender, no significa que no la puedas alquilar, pero significa que, claro, que si el precio tiene un límite, pues luego, evidentemente, que eso sea para siempre. A ver, tú que vienes con la camiseta de España, ¿sí? Y la frase favorita tuya, que es que las reglas del juego no se cambian en mitad del partido, al igual que no se pueden acortar plazos, hay que entender que, bueno, que la gente que compra una VPO de protección de 30 años, también, si obtiene un beneficio después, pues vale, bienvenido sea. Sí. Lo único es que con toda la tributación que hay, pues oye, pues que el Estado tenga una asignación constante a fondos para producir más viviendas de este estilo. Si son permanentes, perfecto. Y además yo creo que estamos imitando lo que es el modelo vasco, sí, que además donde el suelo sigue siendo titularidad pública. Correcto. Es decir, la vivienda no, pero el suelo sí. Entonces es una forma de hacer. Y luego otra de las medidas, para mí bastante interesante, que defiendes y que has defendido en esta mesa siempre, que es la España vaciada, y son ayudas para compras para menores, para municipios con menos de 10.000 habitantes. Es una medida fundamental en ese aspecto. Pues ojalá se aplique. Sí que es verdad que esta medida a nivel autonómico ya existe, o por lo menos existía, se estuvo de alguna forma fomentando, pero bueno, al final son los municipios donde más gente hace falta en todos los aspectos. Porque... De todas formas, es una medida que puede ayudar en el área metropolitana. Follós, por ejemplo, tiene 8.000 habitantes. Claro, ahí está. O sea, el número de habitantes, o sea, hay tantas poblaciones en la Comunidad Valenciana que muchas de ellas dicen, vale, pues están pegadas a grandes ciudades, pero no alcanzan ese nivel poblacional. Entonces, por supuesto, que habrán poblaciones a menos de 15 minutos de Valencia que cumplan el requisito. Sí que es verdad que se entiende que eso a lo
mejor pueda ser un beneficio para las zonas más vaciadas, donde evidentemente es más difícil alcanzar esta población, pero yo ahí que creo que el mayor problema también radica en lo que es la rehabilitación, que es otro de los aspectos que también parece ser que el plan quería de alguna forma enlazar. Y aparte de la rehabilitación, las ayudas de alquiler. Aunque tú y yo no siempre estamos a favor de las ayudas de alquiler, porque al fin y al cabo lo que hacen es incrementar a veces más los precios, pero bueno, sobre un piso, ayuda de alquiler de 300 euros para gente joven y de 200 euros por habitación, que más o menos tira por ahí. No, a ver, hoy en día las ayudas por alquiler son imprescindibles. O sea, con este nivel de precios, la única forma de desatascar un poco el mercado y para que sobre todo lo que es la gente joven pueda acceder a viviendas o la gente más vulnerable, viviendas de alquiler, es de alguna forma inyectando una ayuda para poder hacer frente al alquiler. Y lo que decíamos, importante apoyo a la rehabilitación de viviendas y edificios. Ojalá sea así, porque yo creo que hay muchísima vivienda por rehabilitar. Aquí se habla de mejorar la eficiencia energética, accesibilidad. A ver, la eficiencia energética sí que han descargado toda la responsabilidad en la obra nueva. Es decir, que las viviendas tienen que tener una calificación A. Entonces, eso encarece mucho la nueva obra. Pero también está bien, en un momento dado, todo el parque que tenemos que está completamente obsoleto, pues oye, que se pueda ayudar a esa gente para que eso mejore, pues oye, positivo es. Además, es un plan que se han adherido todas las comunidades autónomas. Yo, sinceramente, cuando lo leí no me lo creía. No me lo creía, porque vamos a ver, ¿cómo puede ser que en algo se pongan de acuerdo? Yo digo, ¿dónde estará el gato encerrado? Pues el gato encerrado a lo mejor son los 7.000 millones. Es que es pasta. Claro, porque al final dices, ostras, si para poder acceder a esos 7.000 millones tengo que adherirme, pues hombre, yo quiero pensar bien y al final digo, vamos a ver, es fundamental que las administraciones vayan de la mano. O sea, no solo Estado y comunidades autónomas, también los ayuntamientos. Que los ayuntamientos no supongan un tapón a la hora de realizar este tipo de medidas. Yo creo que a cualquier ayuntamiento de nuestra comunidad o de nuestro país le interesa que se rehabiliten viviendas, que se construyan viviendas, que se permita el acceso a muchos de sus conciudadanos y a muchos de sus habitantes a poder acceder a un bien que ahora mismo es preciado, cuando no debería serlo así, pero es que ya el adquirir una vivienda está suponiendo a veces una imposibilidad, un lujo. Y dices, bueno, tiene que haber algo que si no es a corto o a medio, a largo plazo lo solucione. Yo creo que hay una medida, además, que creo que no ha tenido la trascendencia que debería, que en concreto son para aquella rehabilitación de viviendas donde al propietario se le da 18.000 euros. 18.000 euros. Al inicio del contrato, tiene que alquilar los 7 años. Ajá. Y cuando acaba los 7 años, otros 12.000 para volver a adecuar la vivienda. Sí. Eso sí, una renta limitada. Bien, pero claro, a ver, si al final haces números, dices, bueno, si me van a dar 18 más luego 12, pues puedo limitar mucho la renta. Que equivale a más de 150 euros al mes. No, claro, efectivamente. No, si sumas dices... No, pero es que además hay muchos propietarios que no alquilan porque tienen la vivienda en situación que no la pueden alquilar. Dicen, no, es que yo me pongo a reformar cocina, instalación eléctrica, cambiar ventanales, baños, se me va un dineral. Y claro, tampoco se pueden alquilar viviendas si no están en un estado de conservación lo más óptimo posible. Es la realidad. Y más a los precios que estamos alquilando últimamente. No, es que los precios de alquiler no tienen freno. Yo, por ejemplo, este año estoy detectando, lo hablamos el otro día, el tema de los alquileres universitarios. Que yo pensaba que habían tocado techo. Y yo estoy en zona universitaria y pues no, me equivoqué, no han tocado techo. Este año están más altos. Y yo a veces intentas un poco decir, bueno, señor propietario, cuidado con el precio, pero es que luego te das cuenta de la tremenda demanda que hay y el empuje que tiene, que al final acaban pagando unos precios que dices, ¡buah! ¿Esto es verdad? Yo, vamos, el hecho de pagar más de 300, 350 euros por habitación, eso parece impensable. Pero es que ahora dices, no, es que están en 400, 450, 500 euros por habitación en zona universitaria. Es que cuando tienes un hijo, lo tienes que mandar a la universidad, te tienes que alejar de él para pagar ese dineral,
claro, es que hemos llegado a un... Claro, y en esas zonas, claro, ahora me entra gente por la puerta, ahí en Blasco Ibáñez, gente buscando su vivienda, pues para, pues eso, vivienda para residir, parejas, familias, y digo, habéis venido a la peor época del año. Porque sinceramente, en esta época del año es prácticamente imposible en las zonas universitarias ofrecer viviendas en alquiler a familias. Porque prácticamente todo el mercado que está saliendo en alquiler en esa zona es para estudiantes. ¿Por qué? Por los propietarios parece que les dé pues mayor seguridad, mayor tranquilidad el tener estudiantes o que paguen entre varios, pero es que encima el precio que pagan es más elevado que una familia, que hablábamos de los extranjeros, de que suben los precios, pero en zonas estudiantes cuando llega mes de mayo, junio y hasta septiembre es prácticamente imposible encontrar una vivienda asequible en alquiler. Pero esto contrasta directamente con el tema que lo hemos comentado muchas veces de las habitaciones disponibles. Sí. Está aumentando cada vez más. Sí, pero al final son dos conceptos similares, pero son... tienen matices, porque al final el aluvión de estudiantes, esa presión que llega ahora, es un aluvión que dices, bueno, los propietarios saben que, sobre todo en esas zonas, que van a acabar colocando los pisos. Y parece que no, pero dices, bueno, es que estamos hablando de una subida de un año para otro, dices, del 10, del 15, del 20 en algunos casos, de un año para otro. Que dices, bueno, ¿cómo se puede sostener en este tipo de viviendas que se estén pagando estos precios? Pues sí, al final la gente los paga. ¿Pero por qué los paga? Porque es que están todos igual. Entonces dicen, bueno, pues... Y dices, bueno, las residencias. Pues las residencias, bueno, sí, hay gente que va a residencias, pero hay gente que al final prefiere compartir piso. De todas formas, la edad media de emancipación en España está en los 30,4 años. No está mal. Cristo se murió con 33. O sea sí. Que, si lo piensas fríamente, es decir, de estos lodos, de esos barros, o ya no sé, está todo barrachat. Sí, no, al final piensas y dices, bueno, la época de estudiante, yéndote bien, acabas con 22, 23 años, en teoría te introduces en el mercado laboral. Y ahora, bueno, parece que hace unos años, ¿no? En mi época lo complicado a veces era encontrar trabajo. Ahora parece ser que el trabajo, bueno, hay con una buena preparación, al final estás obteniendo un puesto de trabajo. Te plantas con 25 años, empiezas a trabajar y claro, luego viene lo siguiente. ¿Qué hago? ¿Alquilo? ¿Pago 1.000 euros al mes? Me tengo que juntar o me tengo que juntar con amigos, o tengo que tener pareja, y en el momento en que entras en el mercado del alquiler aún te cuesta más ahorrar, porque claro, buena parte de tu salario se va en el alquiler. ¿Tú te imaginas Tinder? Tinder, date cuenta, imagínate, oye, ¿Tinder? Soy varón o soy mujer o ¿sí? Tal, y busco compañero de piso para crear un proyecto de vida, para intentar conseguir una emancipación antes de lo que me toca. Sí, es que al final tienen que haber aplicaciones de eso, ¿no? Gente que... No lo sé, pero estoy viendo un nicho de oro ahí. Hay un nicho, A ver, a nosotros nos pasa, nosotros nos utilizan, en el buen sentido de la palabra, como casamenteros de estudiantes. Esto me ha pasado ya este año. Ya. Dice, ¿ah, sí? Sí, porque al final dice, uy, mira, es que de mi piso se van 2. Y luego el otro me dice, de mi piso se va 1. Y dice, pues mira, vamos a hacer aquí un match. Es verdad, está pasando. No, con el tema de estudiantes pasa mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer año, por lo que sea, pues bueno, o deciden no continuar estudiando, o cambian de universidad, o cambian de compañeros, y dices, ahora... Y bueno, a veces es relativamente sencillo encontrar, porque entiendo que habrá algún Tinder de estudiantes, ¿no? No lo conozco, sinceramente, pero seguro que tienen que haber algún tipo de red que eso lo solvente. Pero, o sea que Vicente hace de Celestina. Sí, con estudiantes muchas veces. ¿Qué cosas? Sí. ¿Qué Bueno, cosas? Y generalmente, bueno, pues ver, sí que es verdad que... Vicente es un trozo de pan, sí. Eso. Sí, no, además, es que me resulta hasta gracioso porque dices, claro, tú al final los conoces un poco y dices, bueno, sí, este chico, pues bueno... dice, además me lo dicen, no, es que yo soy de los que se porta bien y tal y cual. Yo, no, si yo te conozco y... Dice, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? Ahora, eso sí, lo que no nos aceptan muchas veces, porque si es un piso de chicas, buscar una chica, es un piso de chicos, buscar un chico. Eso ahí está muy
muy tasado, aunque algunos están mezclados, también hay de todo. Sí, en Bellas Artes creo, ¿no? Ahí no lo sé. Ahí sí que ya el tipo de estudios ahí ya no entro. Hay tantos, yo digo. Yo a veces lo pienso y digo, no, vamos a ver, si no caben en los pisos, ¿cómo pueden caber en las universidades? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos estudiantes hay en Valencia? Que me pareció oír 130.000 plazas o algo así, oí. Igual me he pasado. No lo sé, habrá que buscarlo. Sí, pero 130.000 plazas es un huevo, ¿eh? Es que, claro, a ver, universidades públicas hay unas cuantas. Y universidades privadas cada vez hay más. Sí, porque más salen como setas últimamente. Entonces, al final, igual entran también las online, en esas 130. Pero que es un aluvión, ¿eh? Es un aluvión de toda la provincia, de toda la comunidad, de toda España, y luego ya vienen, cuando llega septiembre, octubre, aunque ya nos escriben antes, los extranjeros, que esos sí que van un poco perdidos, pero vamos, que ellos paguen mes. Generalmente sí. Lo que pasa es que tampoco te creas, porque hay españoles que afortunadamente con un nivel elevado de ingresos, y lo que quieren, cuando hablo con los padres, dicen, mira, yo quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, no me importa el precio, lo quiero que esté bien, que estudie bien y que no tenga excusas y que tenga una habitación cómoda, soleada, que no le falte de res. Sí, pero eso ahora igual cambia. Ahora el padre dice, es que... Ahora, si luego se encuentra en no sé cuántos suspensos, y pues entonces dice, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Además, de verdad, porque, bueno, de todas formas, el extranjero, por norma general, el estudiante extranjero, digamos que es más complicado que nos avale el padre. Entonces, no, ahí no. También es verdad que el español medio, digamos de esta forma, aunque pague un poquito menos, sí, es más garantista cara al propietario. ¿Por qué? Sí. Porque quien firma el contrato es el padre. Sí. No, y a veces muchos extranjeros vienen becados, te muestran las becas, o incluso algunos dicen, bueno, podemos hacer un pago por anticipado. O sea, al final... Es cierto, y por eso muchos propietarios te exigen estudiantes, es decir, oiga, no, este piso se alquila exclusivamente a estudiantes. Eso sí, pasa con muchos, y a veces me lo preguntan los inquilinos y le dan la explicación y dice, bueno, es que la ratio de impago en estudiantes es prácticamente cero. O sea, tiende a cero. O sea, no conozco ningún piso de estudiante que haya habido problemas de impago. Pues otro tipo de problemas, como todo, pero cada vez menos, porque como es lo que decíamos, los pisos es un bien muy preciado, pues los propios estudiantes temen y dicen, no vamos a montar fiestas, no vamos a liarla porque no vaya a ser que el propietario se nos mosquee y luego nos quedemos sin piso. Pero ¿tú te acuerdas antaño cuando estabas en la facultad? Porque yo me acuerdo, es decir, sí, las fiestas en los pisos de estudiantes, eso era una maravilla. Yo me acuerdo un piso de 4 amigas, sí, que además andabas un día después de una fiesta y te pegabas al suelo. Yo digo que te pegabas, te liabas a puñetazos. No. Te pegabas. pegabas al suelo, pero bueno, sí. pero sí. Yo en este caso, bueno, sí, al final ibas a pisos de amigos o de amigas, pero no disfruté de piso de estudiante porque vivía andando a 15 minutos de la Facultad de Derecho. Y al final dices, joder, qué lujo, ¿no? Qué lujo. Cuando hay gente que viene, los pobres de súper lejos, y bueno, también hay una parte triste que a veces dices, ostras, es que hay gente que este año, y no sé si va a pasar, se va a repetir, casi seguro se va a repetir el próximo curso, pues que a lo mejor ha tenido que ir y venir porque con estos precios no les da. Y madrugones en el tren, en el metro, porque dices, es que no les da a los padres para alquilar una vivienda en Valencia. Yo creo que te lo conté. En el pueblo de mi madre estuve hace cosas de 6 meses, sí, y de hecho en concreto una prima segunda mía me dijo, che, Lluís, que no tens cap piset para mon fill. Sí, quin poble és? L'Orxa. L'Orxa? Això on està? Per Alcoi, muro de Alcoi. Vale. Será menudez, ¿no? L'Orxa. Sí, es pequeñín, pero aún tiene escuela. Ah, qué bueno. Aún tiene escuela. Pues un sitio envidiable para ir a vivir, porque seguro que en la escuela... Pero ha perdido la carnicería. Ay. Pues buen sitio para abrir una carnicería. Ya no sea lo mismo, ¿no? Ahí la gente tiene menos dentadura que tú y yo, pero por la media edad. Pero bueno, desgraciadamente sí es más complicado. Pero sí, es curioso. Es decir, hasta gente de muy lejos que busca el sacar opciones, y es gente humilde o gente que vive del campo, gente que lo tiene complicado. Bueno, lo que pasa es que tienen cerquita Alcoy, pero igual Alcoy, claro, las carreras que hay en Alcoy no son las mismas de Valencia. Claro, entonces condicionar tu vocación por las posibilidades universitarias que tengas por proximidad, pues también es una pena. Oye, que al fin y al cabo la gente joven tiene, y yo creo que de eso depende el futuro de este país. Sí, tenemos un condicionante
que este lo tenemos que asumir, que es el de la nota. Yo cuando a veces dicen, no, es que para entrar en tal sitio hace falta yo pensaba, dice un 9. 12. No, dicen un 9, dicen un 12, un 13. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Yo me quedé en el 10. Y vamos, y lejos del 10. Pero ahora, claro, dices, no, es que si no saco un 13, no, un 13. ¿Cómo se saca un 13? Pues imagínate, o sea, es verdad, eso ya es un condicionante. Si luego lo consigues y encima dices, ostras, es que ahora tengo que gastarme en una pública, ya no en matrícula, sino en desplazamiento, comida, suministros, mi padre tiene que gastar 1.000 euros al mes. Sí. Tú cuando ves a un joven y te digas que has sacado de un 6-7, dices, tú no vas a ningún lado, pero... Sí, no, esa es la expresión. Bueno, por cierto, hoy me han dado las notas de mis hijos, pero eso aún les queda mucho para ir a la universidad. ¿Bien o qué? Demasiado bien. El mío también. Se ha portado muy bien. Le cuesta hacer esfuerzo en casa, pero al fin y al cabo... Pues nada, de eso se trata. Nada, me lo llevo de concierto a ver a Neil Moliner, a Denia, de premio. ¿A Denia? A Denia, sí, y de vuelta. Y a traer un par de sitios buenos para comer allí, ¿eh? Para cenar. Para cenar, bien, sí, alguno conozco. Bueno, pues nada, ya está. La semana que viene. La tarde hecha. Bueno, en la noche de San Juan está aquí, o sea que todos Ostras, a la playa. Dicen la noche más larga del año. Mentira, la noche más larga del año fue hace 2 noches, que fue el solsticio. Mi santo. Tu santo, correcto. Tú, Juanito, no tienes cara, ¿eh? San Luis, que cae el 21. El 21. No sabía. Pues nada. La noche más larga del año, no podía ser de otra manera. No podía ser. Bueno. La noche no, el día más largo del año. Ella es más corta, es verdad. Ya me he liado, sí. Pero bueno. Pues nada, nos vemos el próximo martes. 30 de junio, último día de junio y último día de programa por ahora, esta temporada. Con una sorpresa. Además, muy agradable. Y además os lo pasaremos muy bien. Por favor, no me falle nadie.